Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Otro sábado más con palabras cristianas dar en el blanco. Eh, Así que bueno, me alegra de poder tener este privilegio de otro sábado más, poder dar una palabrita, hacer un devocional. Agradecido estoy a Dios por eso, Señor. Gracias te doy, sí. Gracias te doy por eso, Señor. Sí, Señor. Gracias, gracias te doy. Este, mm, Hoy ha tocado un fin de semana medio nublado, pero bueno, está lindo, está agradable y espero que hayan podido, con esta nueva disposición que ha puesto el gobierno de distanciamiento social, que hayan podido visitar algún familiar, algún pariente después de tanto tiempo de no poder haber estado juntos o tener esa compañía que se necesitaba. Así que le damos gracias a Dios por eso también, porque Dios está moviendo su mano en ese sentido. Así que le damos gracias por eso. Gracias por el trabajo, hay que agradecer porque también se, se pudo, con esta nueva disposición, se pueden hacer trabajos, aquellos que hacen o hacemos trabajos independientes. eh, eh, Tenemos la posibilidad de poder hacer algún trabajito más, así que le damos gracias por eso. Gracias porque como digo siempre, la mano de Dios no se ha cortado en este tiempo, siempre nos ha sostenido, así que en ese sentido también hay que darle gracias a Dios por eso. Hoy vamos a dar una palabrita en Jueces 16, del versículo 4 al 20, y me vino la inquietud de esta palabra porque he escuchado a un pastor, Itiel Arroyo se llama, y dio una palabrita, dio nada más que del versículo 20, él habló, dijo esto nada más, pero él es sobre Sansón, ¿no? Es el último, el último, es el último versículo del libro de la vida de Sansón. Y en el versículo 20 dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y bueno, dio su prédica, su devocional sobre eso, pero yo me inquietó ver por qué decía, este, la vida de Sansón, si bien uno más o menos la conoce por distintas prédicas o porque he visto una película, pero no me detuve en al no leerla en la palabra, no me detuve en esto y me llamó la atención porque había dicho Jehová esto, ¿no? Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Entonces, leyendo, uno puede entender por qué Jehová se había apartado de Sansón. Así que vamos a leer eh, este, estos versículos del 4 al 20. eh, y Antes vamos a cantar una canción de Lily Goodman, eh, que se llama Al final. Así que vamos a hacer esta canción. Primeramente vamos a hacer una pequeña oración para darle inicio a este devocional. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por haberme dado el privilegio de hacer un devocional más este sábado. Gracias te doy, Señor, por tu compañía, por tu sabiduría, por el discernimiento que nos das cada día. Gracias te damos, Señor. Gracias por permitirme hacer esto, Señor. Gracias por darme la valentía, Señor, porque a mí me cuesta hablar, Señor, y más eh, así a la gente me costaba hablarle. Así que te doy gracias por darme y fortalecerme en eso para poder hablar eh, a través, hacer un devocional a través en este caso, del celular.
Te pido, Señor, por las almas que están en cada hogar, Señor, que tú estés obrando en sus vidas, que sigas sacando este temor, Señor, porque ahora está, primero fue el temor del virus, ahora está el temor de la vacuna, si hay que vacunarse, si no hay que vacunarse. Sácale el temor, Señor, y dale el discernimiento a cada alma, Señor, en especial a los hermanos cristianos, para que tomen la decisión que tú direcciones, Señor, en este sentido. Así que te pedimos, Señor, que tú estés obrando con esto, Señor, porque se está generando mucha confusión y la gente tiene miedo también, en algunos casos, de, de los que se quieran vacunar. Así que te pido que tú estés obrando, Señor, en el nombre de Jesús, en ese sentido. Así que también que les des paz en su corazón, que les des, que les quites el temor, que le quite la angustia, Señor, a cada hermano, a cada alma, a cada persona que escucha este devocional, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia esté en cada hogar, Señor. Que no se aparten de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra siempre esté ahí, Señor. Esté latente, que podamos aprender de ti cada día a través de la Biblia, a través de la palabra, a través de una prédica, a través de una alabanza, Señor. Así que te damos gracias por esta enseñanza en este tiempo que tú, por lo menos a mí, Señor, me has dado, y espero que a mis hermanos también, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que han buscado de ti con ese corazón humilde, constricto y humillado, como dice la palabra. Así que te doy gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús te digo amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. La palabra dice así, Jueces 16, versículo 4, en algunas Biblias se titula Dalila y Sansón, del 4 al 20 vamos a leer. Y dice así: Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado y ser dominado. Y le respondió Sansón: Si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: He aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: Si tejieres 7 jedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Tú me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo,
de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hasta acá la palabra. Y me puse a pensar sobre esto, a reflexionar un poco, y a mi entender, a veces subestimar las situaciones, los momentos, siempre es malo. No trae buenos resultados. Y lo podemos ver reflejado en estos versículos que he leído de la vida de Sansón. Y para mí hay un versículo que es clave, el versículo 6, que dice, o termina diciendo, bueno, vamos a leerlo entero para que se entienda. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y es acá donde Sansón subestima la situación, porque él sabe que Jehová está de su lado, que Jehová lo ayudaría, pero le faltó sabiduría y discernimiento. Jehová lo eligió para liberar a los hebreos de los filisteos, y él estaba lejos de cumplir su propósito, de cumplir el propósito de Jehová, al enamorarse de Dalila, una filistea. Cuando nosotros subestimamos las situaciones y pensamos que Dios está con nosotros, nada nos va a pasar, no nos damos cuenta que tomando nuestras propias decisiones nos alejamos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y es una forma de soltarle la mano, como a veces digo, pensando que estamos eligiendo bien, sin tener sabiduría, sin consultar a Dios, sin tener ese discernimiento que Dios nos da. Y muchos usan este versículo, pues muchos usan este versículo, a veces nos dicen nos leen este versículo o nos relatan este versículo de Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en realidad, Perdón un segundito que sin querer se metió la perrita a la pieza. Les pido mil disculpas. Les decía que muchos nos relatan a veces el versículo 8:31. Lo vamos a leer nuevamente para entender un poco cómo venía la lectura. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en realidad ese versículo, si uno lee el versículo 8, el capítulo 8, es un poco largo, pero podemos leer unos versículos más arriba de este 31, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el versículo termina: a los que conforme a su propósito son llamados. Y Sansón se había alejado del propósito,
de Jehová y pagó la consecuencia. Se había alejado del propósito de Dios y pagó la consecuencia y le soltó la mano. Entonces, a veces no es que si bien Dios está con nosotros y es escudo, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, pero nosotros tenemos que saber que le tenemos que amar a Dios. Y no amar como yo puedo decir ahora, yo le amo a Dios. Le tenemos que amar de corazón, con un corazón humilde, con un corazón constricto y humillado. Y así Dios nos va a proteger. Porque Sansón fue elegido, fue escogido del vientre de su madre, le dio ese don a Sansón de esa fuerza sobrenatural para que libere al pueblo hebreo de los filisteos. Y él nunca entendió el propósito de Dios, entonces, o de Jehová, y no lo amaba. Porque si él lo amaba de corazón y conforme a su propósito fue llamado, él en el capítulo 6, que dice, cuando la Lila le dice, ¿cómo podrá ser atado y ser dominado? Él, en su sabiduría, sabiendo el propósito que Dios le había dado, no hubiese revelado su secreto nunca. Y así poder cumplir su propósito. Entonces, y así, por eso el versículo 20, que dice así: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y hay muchos versículos en la Biblia donde Jehová se aparta de los que le dan la espalda o se alejan de su propósito. En Primera de Reyes 11, 8, 10 encontramos que dice así: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y ahí tenemos otro caso, donde Salomón, que tenía una gran sabiduría, le había pedido sabiduría a Dios, a Jehová, y Jehová se la concedió, en el afán de su reinado, en el afán de su crecer, en el afán de su... uno va perdiendo el rumbo, va perdiendo el propósito, va perdiendo, la brújula va perdiendo la dirección. Y Salomón también se alejó del propósito de Jehová. Y le fue soltando la mano y fue perdiendo esa sabiduría. Y no pudo ver si estaba haciendo bien las cosas que le agradaban a Dios. Y pasa mucho. Le ha pasado a pastores famosos que después de mucho tiempo de estar en el pastorado, sirviéndole a Dios, el afán, el poder, pensar que ellos pueden hacer, lo hacen ellos y no es de Dios, piensan que ya no son más instrumentos de Dios y van perdiendo el rumbo, se van desviando del camino, se van desviando de ese propósito y Dios les suelta la mano. No es que Dios les suelta la mano, nosotros les vamos soltando la mano a Dios y vamos perdiendo esa unción que Dios nos fue dando y vamos perdiendo. Entonces, cuando queremos retomar y pedirle, Señor, acompáñame acá porque yo voy a... y uno pide y ahí uno se da cuenta que ya no tiene más esa unción, que no tiene más ese fuego, que no tiene más ese discernimiento, no tiene más esa sabiduría. En 1 Samuel 16:14 a Saúl le pasó lo mismo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl
y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En Jeremías 17, 5, 7 también podemos encontrar en la palabra que dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Y es ahí donde nos tenemos que parar, en la confianza en Dios, en tenerle confianza en Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos donde Dios se aparta del pueblo o de los reyes que Él puso. Y no es por causa de Dios, no porque Dios sea malo, sino es por causa del hombre que no hace lo que Dios lo va guiando, lo que no son, dejan de ser obedientes. Son obedientes un tiempo y después cuando se ven con poder, con riquezas, con muchos bienes materiales, muchos que tienen muchos bienes materiales gracias a la iglesia, ¿no? Al crecimiento de la iglesia, tienen muchos, se ven abrumados con todo eso y por causa de ellos mismos se van apartando del camino. No es que Dios los abandona, Dios siempre está ahí extendiéndonos su mano. Somos nosotros los que nos desviamos. Entonces es por causa del hombre de alejarse del propósito, de creer que porque ya nos eligió, ya está, somos escogidos, Dios nos unge y tenemos el cielo ganado. Y nos equivocamos y cometemos errores y subestimamos las circunstancias y nos creemos que somos superiores. Y ahí es donde nos empezamos a alejar de Dios, de su propósito, nos desenfocamos, perdemos la dirección. Hay una palabra en San Juan 3:30 que dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Dios tiene que crecer en nosotros y nosotros tenemos que menguar, tenemos que ser humildes, tenemos que dejar que Dios nos maneje nuestra vida, que Dios, aprender a depender de Dios, aprender a consultarle a Dios si tenemos que hacer esto, si tenemos que hacer aquello, si tenemos que hacer lo otro. Y Dios, a través de la oración, nos va a direccionar qué es lo mejor para nosotros. Porque nosotros como seres humanos en esta tierra nos podemos equivocar, podemos creer que lo que elegimos es lo mejor para nosotros. Y es algo que nos va a traer, nos va a perjudicar. Tenemos que entender que Dios ve toda la película y nosotros vemos nada más que lo que ven nuestros ojos, hasta ahí. Y Dios ve toda la película. Entonces nosotros pedimos algo o creemos o queremos algo para nosotros, pero Dios sabe que eso nos puede hacer mal, nos puede desviar el camino, nos puede traer alguna consecuencia mala. Entonces Dios nos da otra cosa que es mejor que lo que nosotros que queremos y nos va a mantener en el camino de la obediencia, en el camino de la honestidad, en el camino de la oración, en el camino de la comunión. Pedro, cuando sale de la barca para caminar sobre el agua, le podría haber dicho a Jesús: tú eres el Todopoderoso, haz que yo camine sobre el agua. ¿Por qué yo tengo que hacer un esfuerzo? Si él era Jesús y estaba caminando sobre el agua, ¿para qué voy a hacer yo el esfuerzo si él lo puede hacer por mí? Pero Pedro se hunde, se desenfoca de su propósito, que era tener fe y poner los ojos en Jesús. Y Jesús lo ayuda, le extiende su mano. Siempre Dios nos extenderá su mano. Siempre Dios nos extenderá su mano, pero va a depender de nosotros, sabernos sujetar de esa mano.
El Evangelio es para el que lucha día a día, no para caer en la arrogancia, en la soberbia, en la vanagloria. El Evangelio es para el que persevera. En Isaías 26, 2, 5 dice así: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Y eso es lo que le pasa a los que subestiman la palabra, a los que subestiman el Evangelio, a los que se creen que porque a veces saben la Biblia o saben la palabra o saben un tal versículo de memoria o te dan tal versículo y subestiman y se piensan que saben más que uno, se piensan que esa sabiduría los hace engrandecer o los hace empoderarse sobre los otros. Y es como decía ahí la palabra en Juan, es necesario que Dios crezca y que nosotros menguemos. Ese es uno de los secretos del Evangelio. Nosotros menguar para que Dios crezca en nosotros, para que Jesús se muestre en nosotros y puedan ver las demás personas que Jesús se manifiesta en nuestra vida. Esa luz que Jesús nos pide que seamos se tiene que manifestar en nosotros, pero tenemos que menguar, tenemos que dejar esa arrogancia, esa soberbia, esa vanagloria. En Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Somos salvos por la gracia de Dios y eso no significa que nosotros ya nada tenemos que hacer. Cristo murió en la cruz y por su sangre nuestros pecados son perdonados. Y ya está, listo, nosotros no tenemos que hacer nada. Como Cristo murió en la cruz, a través de su sangre limpió nuestros pecados, nosotros ya consideramos que no tenemos que hacer nada, que ya tenemos la salvación ganada y no tenemos que hacer nada. Y no es así, no es así. Tenemos el compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con Dios que es permanente. Tenemos un compromiso con Dios y es permanente el agradecimiento, estar en oración, buscar todos los días de Dios, a través de la palabra, a través de la alabanza, estar en arrepentimiento, buscar el crecimiento espiritual, fortalecer la fe, limpiar nuestro corazón, nuestra alma, para poder entender su voluntad y cumplir nuestro propósito. En eso nos tenemos que concentrar. Nos tenemos que concentrar en eso, en buscar el crecimiento espiritual, en arrepentirnos, en aprender la Biblia, en aprender la palabra, en estudiarla, en entenderla, en estar en oración, en comunión con Dios, para que Dios nos revele por su palabra, por la Biblia, nos revele cuál es nuestro propósito. Les leo este versículo y después le hago la alabanza, que al final me pasó como la otra vez. Me olvidé de hacer la alabanza al principio. En 2 de Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Y eso es lo que tenemos que entender. No tenemos que ser como Sansón, que subestimaba y le decía: si me atá con cuerda, yo seré como los hombres comunes. Si me atá con juncos verdes, seré como hombre común. Porque él decía: le digo cualquier cosa y yo sé que Jehová a mí me va a ayudar. Y le digo cualquier cosa y yo sé que a mí Jehová me va a ayudar. Y así terminó la vida de Sansón.
porque subestimó lo que Dios le había dado, ese don que Dios le había dado, esa fortaleza que Dios le había dado, que era sobrenatural, la subestimó y terminó ciego y preso. Y de último a último momento, en último, cuando se burlaban los filisteos, porque el propósito de él era salvar a los hebreos de los filisteos se terminaron burlando de Sansón, y a lo último él le pide a uno que lo acerque a las columnas y le pide a Dios, ya le había crecido un poco el pelo, y le pide a Dios la última fuerza que le pueda dar para cumplir ese propósito, pero terminó con la vida de él también. Entonces, a veces, no porque uno tenga que pagar con su vida algo que haga mal, pero sí podemos pagar con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual se puede apagar, se puede ir apartando, se puede ir desviando del camino, y nuestra vida espiritual se va a ir muriendo. Entonces, no tenemos que ser como Sansón, de subestimar. Tenemos que estar tenemos que estar en comunión con Dios, arrepentirnos diariamente, arrepentirnos en oración, buscarlo en oración, estar en ayuno, estar leyendo la palabra, estar limpiando nuestro corazón cada día. Nuestra lucha es diaria, es de todos los días, no es porque yo ya me sé de toda la Biblia, ya estoy salvo, ya sé, ya estoy limpio, ya no, es todos los días, porque la tentación está todos los días, y todos los días nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, buscar de Dios todos los días, y esa es nuestra vida tiene que estar centrada en eso, en limpiar nuestro corazón, nuestra alma, buscar de Dios. Les voy a repetir otra vez este versículo de 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque lo que nosotros hagamos, sino según el propósito suyo, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para eso fuimos salvos, para eso nos llamó, para cumplir ese propósito. Entonces, para no desviarnos de ese propósito, tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar en comunión con Cristo, tenemos que estar siempre mirando la cruz, mirándolo a Jesús, para que no nos pase como a Pedro, que nos hundamos en el agua. Tenemos que enfocarnos en Cristo, enfocarnos en la cruz. Así que necesitamos todos los días de leer la palabra. Todos los días es necesario leer la palabra. Todos los días es necesario estar en oración con Dios. Todos los días es necesario tener esa intimidad con Dios. A la mañana, a la tarde, a la noche. Cuando uno pueda apartar, debemos apartar, como digo siempre, un tiempo para Dios. Si nosotros apartamos un tiempo para Dios, Dios no nos va a sujetar fuerte de la mano. No va a dejar que nos soltemos de la mano, porque Él está viendo que nosotros estamos haciendo devolviéndole ese agradecimiento de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús en la cruz. Así que los invito a que cada día busquen de la palabra, a que cada día busquen limpiar su corazón, a que cada día se arrepientan con corazón humilde, a que busquen a través de la palabra cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así que espero que esta palabra sea de bendición para cada uno. A mí la verdad que me gustó, siempre me gusta lo que uno va aprendiendo a través de la escritura, a través de la palabra. Y bueno, tenemos que no seamos como Sansón, sino busquemos en Dios, busquemos en la palabra, busquemos
en las prédicas, busquemos en las alabanzas dónde está nuestro propósito, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios nos va a revelar a través de la palabra cuál es nuestro propósito. Así que le doy gracias por este tiempo, les doy gracias por haber estado de ese lado. Siempre los que están de ese lado les agradezco de corazón que estén del otro lado de la pantallita. Así que les voy a cantar la alabanza, que me olvidé otra vez de cantarla al inicio. Y nada, que sea de bendición esta alabanza, porque también tiene algo que ver con el tema del propósito de Dios. A ver, vamos a cantarla. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Después vamos a hacer la oración de cierre que hacemos siempre, esa oración que yo digo que salva vidas. He visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Tenemos que descansar la confianza sobre Él. Y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Gloria a Dios, y así tiene que ser. Descansar nuestra confianza sobre Él. Descansar nuestra confianza sobre Él. Así tiene que ser. Si descansa nuestra confianza sobre Él, vamos a conocer nuestro propósito, a
a saber cuál es su voluntad, a entender cuál es su voluntad, y sobre esa voluntad que Él tiene, nosotros podemos andar este camino. Así que le doy gracias a Dios por esta alabanza, por la palabra. Vamos a leer la oración esa que digo que cambia vidas, que a mí me gusta, que dice así: Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy, me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada, día a día, en el conocimiento de tu verdad. Por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos el sábado que viene. Palabras cristianas, dar en el blanco, 18 horas. Nos vemos ahí. Dios los bendiga. Que pasen un buen fin de semana. Nos estamos viendo. Saludos. Bendiciones.